unas personas que tienen tanto para dar, que no fueron rescatados para ser solamente libres en la ciudad, sino para conllevar dentro de sí mismos propósito de lo alto, para decirle a un mundo: si nosotros pudimos, todos podemos. Si lo hizo conmigo, contigo también lo puede hacer. Para recordarle al mundo las glorias de aquel que nos llamó a vida eterna. En algún momento dado estaremos con Él. Padre, yo te presento esta nueva actividad, Señor. Te pido, Señor, que los uses con poder, con autoridad, Señor. A cada uno, a cada testimonio, a cada cosa que vayan a hacer. Y sabemos que nos vamos a gozar, a deleitar como la iglesia que somos. Porque hoy se marca en nuestros corazones que debemos de orar por los presos como si estuviéramos también con ellos. Te pido, Dios, que estos testimonios y todo lo he dado para nosotros hoy sea de edificación para el cuerpo. Bendícelos y guárdalos. Úsalos con unción. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que la iglesia los reciba con un fuerte aplauso. Rescue for Purpose. Y aquí con nosotros el ministro Félix. Vamos, déselo fuerte, por favor. Dios me los bendiga, iglesia. Este servicio está poderoso, como que cayó como tenía que ser. Como pueden ver, ahí está lo que es el nombre del ministerio que venimos a presentar en este día a la iglesia. Rescue for Purpose, que es el ministerio de prisiones que estamos yendo a llevar de la palabra a los presos. Y a lo mejor tú preguntas, ¿por qué en inglés o por qué el nombre? Este nombre yo lo vivo muy personal porque nació con experiencia propia. Y yo sé que cada uno de los que me acompañan en este ministerio se puede identificar. Igual cuando estamos en la prisión y hacemos la introducción, explicamos de por qué el nombre. Y todos siempre se identifican. Cuando yo le digo, si tú no estuvieras aquí, y le hablo a los que están presos, si tú no estuvieras aquí, ¿dónde estuvieras? ¿Estuvieras vivo o estuvieras muerto? Y todos dicen, es verdad. Mi nombre es Félix Rivera, para los que no me conocen. Y yo soy uno de los que fui rescatado en un momento por causa de un propósito. Dios me dio la oportunidad de poder haber estado ciertos años en una prisión por delitos que cometí, cosas que hoy en día no vienen al caso. Pero lo que sí viene al caso es que por causa de ese propósito y de ese rescate, hoy en día estoy aquí pregonando la palabra. Y el nombre rescatados, nosotros desconocemos verdaderamente cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en el mundo pues llegamos a ser líderes y somos cierta influencia y hacemos cosas en las calles y mucha gente nos sigue porque hay un llamado sobre nosotros. Y como hay un llamado, pues el enemigo siempre quiere utilizarlo a su conveniencia. Pero sabemos muy bien que Él nos coge, nos utiliza, nos da prestado y después nos mastica y nos escupe como si fuera nada. Porque todos terminamos en el mismo lugar. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero Él nos dio la oportunidad de poder estar hoy en día compartiendo lo que es la palabra del Señor. Todos fuimos rescatados por algo. Y como les dije, por causa de un propósito, hoy nos encontramos en este lugar. ¿Cómo nace el nombre? La prisión tiene un estereotipo de ser un lugar oscuro y malo, donde solo habita la maldad. Pero en sí es el lugar donde Dios guarda a sus hijos con propósito. Es la cisterna de Dios para preservar a sus hijos, a los que aún no entienden lo que es su llamado, como les explicaba. Ninguno de nosotros sabía cuál era nuestro llamado y andábamos en la calle haciendo lo que pensaba que era lo correcto. A Dios gracias que nos rescató. Y hoy podemos seguir compartiendo ese ciclo de que la mentira del diablo siempre va a estar descubierta, porque la verdad siempre prevalece. Ahora, ¿quiénes forman parte de este ministerio? Aquí actualmente somos 5 soldados, pero con la intención de reclutar soldados adicionales que estén dispuestos de militar unánimes bajo el mismo propósito de compartir las buenas nuevas de salvación y de patearle la cabeza al enemigo a la misma vez. Esto es en tiempo y en fuera de tiempo. Y si mira a mis hermanos aquí, tienen como una cara de actitud.
Porque estamos molestos con el enemigo. Santo. No con ustedes los amamos, iglesia. Pero sí estamos molestos con el enemigo. Porque es un mentiroso. Y por muchos años ha querido siempre callarnos. Y hoy por hoy nos levantamos como cuerpo y venimos a pregonar de que hay un Dios que salva, cambia y restaura. ¿Cuál es nuestra visión como ministerio? Nuestra visión comienza en cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos. En adición, estamos organizando la manera de cómo ser una ayuda a los discípulos una vez estén en la libre comunidad. Como por ejemplo, ayudarlo a conseguir empleo, ropa de salida, pero sobre todas las cosas que se mantengan conectados a la fuente. De quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, que es Cristo Jesús. Hoy estaremos tocando ciertas partes de nuestros testimonios, no completos, ciertas anécdotas, porque hay muchas. Aquí hay muchas anécdotas. So, vamos a coger un poquito, porque tenemos que dejarlo con las ganas también. Esto yo lo llamo un documental en vivo basado en hechos reales. Rescue for Purpose, ministerio, presenta El enemigo quiere matar la evidencia. Dios les bendiga, iglesia. ¿Quién vive? Aleluya. En Juan 10:10 nos dice que el enemigo viene solo para robar, matar y destruir. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén a eso. Existen diferentes tipos de muerte. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna. Y en Colosenses 3:3 al 5 nos dice, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir lo terrenal en nosotros. Pero por causa de una muerte, hoy en día nos encontramos presentes y somos la evidencia que un Dios que salva, cambia y restaura. Nosotros somos la evidencia. Mi nombre es Luis Aguilar y soy parte del ministerio Rescatado con un Propósito. Durante 7 años estuve en gangas haciendo actos delictivos en cuales estuve envuelto con drogas y alcohol. Y en su momento dado, la misericordia del Creador me rescató. Por un propósito, hoy soy la evidencia de ello. Amén. Hoy estaremos parafraseando lo que es la historia de José, de Egipto, con la intención de poder explicarle a ustedes cómo Dios siempre ha querido matar, cómo el enemigo siempre ha querido matar la evidencia. Sabemos, todos conocen la historia de José, los procesos que pasó. Y vamos a usar como ejemplo la historia de José. Como les dije, todos conocemos la historia de José. Era el favorito de su padre, odiado por sus hermanos. Le nació en la vejez a su padre y pues siempre sus hermanos andaban con envidia. Aparte de eso, José hacía todo lo que su padre le ordenaba, cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos y le contaba a su padre las fechorías de sus hermanos. Los tiraba al medio, siempre estaba yendo a escuchar y le traía al padre las quejas. O sea, eso lo ponía como que, espérate, que este no está tirando al medio. Y los hermanos le cogían mala voluntad. José era el favorito, nació con propósito. Aparte de eso, como les dije, tiraba al medio a los hermanos. Y sabemos que eso no cae bien a los que están haciendo las cosas malas. Él hablaba de las fechorías de sus hermanos. Y el que está haciendo fechoría no quiere que lo estén delatando. Nosotros en nuestro país le dicen como el chota. Y el chota, ¿sabe? No prevalece. A ese hay que darle muerte, según los términos de la calle. Y pues ya los hermanos van con su mente trabajando que este chota y no lo queremos alrededor de nosotros. Un día, Jacob mandó a hacer un regalo especial para José de una hermosa y colorida túnica.
Sus hermanos, al ver la evidencia de que su padre amaba a José, más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían dirigirle ni una palabra amable. Esto empeoró aún más cuando José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Lo odiaron aún más todavía. Esto no queda ahí. José tiene otro sueño y esta vez se lo contó a su padre. Y su padre, él siendo el favorito de él, hasta su padre lo aborreció con el sueño. Aquí podemos ver claramente que no es bueno andar contándole sueños a todo mundo. Cómo tu sueño puede ser la pesadilla de otra persona. No solo eso. José hablaba verdades, pero eran verdades que aún no habían sido manifestadas. Y esas verdades eran tan chocantes que le chocó hasta su propio padre. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. En la actualidad, ¿cuántos conocen a Gigi Ávila? Gigi Ávila hablaba una verdad que chocaba. ¿Cuántos se acuerdan del Cajón del Diablo? Y que empezaron a botar los televisores. ¿Recuerdan de eso? Que lo criticaron. Voy a ver Netflix ahora a ver qué vas a ver. ¿Qué estamos viendo? El Cajón del Diablo. Una verdad no había sido manifestada en aquel entonces. Lo criticaron, que este está loco, que yo no sé qué, pero son verdades que chocan. Porque ahora nosotros miramos un televisor y decimos, eso es una verdad. Ese es el Cajón del Diablo. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Mi nombre es Juan Carlos Arroyo. Para la misericordia de Dios me encuentro aquí nuevamente hoy, pero quiero compartir algo bien especial que me siento más que privilegiado porque hoy me siento como que Dios me ha recibido nuevamente en las filas de volver a traer la palabra de Dios, a soltarme, a tener aquí las personas que realmente estuvieron orando en secreto, porque eso es lo que mejor se puede ver, que en secreto estuvieron orando y pueden ver que nuevamente Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y principalmente la puedo ver en mí. Quiero compartir breve testimonio de mí. Fui criado en el Evangelio desde pequeño y de niño también fui presidente de los niños, porque en esos tiempos le ponían responsabilidades a los niños. ¿Y qué quiero decirte con esto? A la juventud que desviamos la mirada. De joven me desvié en el camino. Estuve envuelto en lo que es el narcotráfico y las armas en Puerto Rico en los 90, lo cual me costó una sentencia de 27 años de prisión, lo cual cumplí 19 y 3 meses. Pero quiero decirte que soy la evidencia de que la sangre de Cristo tiene poder y puede seguir rescatando vidas. Y aquí estoy, parte de esa evidencia. Y eso es amén. Después de las verdades que hablaba José, poco tiempo después Jacob le dice a su hijo José que se prepare a ir a Siquem, lugar donde se encontraban sus hermanos, donde llevaban un tiempo apacenteando las ovejas. Jacob le dio una encomienda a José de ver cómo estaban sus hermanos y los rebaños y que regresara con noticia de ellos. Su padre lo despidió y salió José en su viaje. Cuando somos hijos, cuando eres hijo de promesa y andas bajo la voluntad de Dios, tu Padre Celestial te va a mandar a preparar para que vayas a lugares de necesidad y con tu testimonio y a través de tus procesos suplas la misma. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Mi nombre es Michael Rivera. Mi nombre es Michael Rivera y represento el Ministerio de Prisiones Rescue for Purpose. En otro tiempo anduve perdido en el bajo mundo, buscando llenar el vacío de mi corazón con los placeres del mundo. Luego, un día cansado, fui ante la presencia de Dios, fui ante Dios, le clamé, le dije, Señor, ayúdame, ya no puedo más. Y le dije, haz lo que tengas que hacer. Si tienes que meterme preso, méteme preso. Y a las 2 semanas estaba preso. Luego de eso, estando en ese lugar, comenzando a hacer mi sentencia, me sentía vacío, me sentía perdido, cansado y tomé una decisión de tomarme unas pastillas. Me tomé esas pastillas y le dije a Dios, si tienes planes conmigo, pues que me levante. Si no, que muera. Como pueden ver, me levanté. La gloria es de Dios.
Entonces, luego que me sucede eso, me levanto y le digo, ¿y ahora qué? Y al próximo día, al mediodía, me voy y me acuesto en mi cama a coger un sueñito y tengo una visión. Y en esa visión se me presenta mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Cuando Él se me presenta, su presencia llenó ese vacío que yo siempre tenía en mi corazón. No me pude resistir. Y ahí mismo donde estaba en mi cama, me arrodillé con lágrimas en mis ojos, lo acepté como mi Salvador. Le prometí servirle hasta mi último suspiro en este mundo. Y gracias a eso, hoy estoy aquí y yo soy la evidencia. Y como lo hablaba, cuando somos hijos de promesa, Dios nos va a mandar a lugares de necesidad. Hoy por hoy, ahí entra Rescue for Purpose. Cuando vamos a las prisiones, testimonios como esos son los que hacen que lleguen la palabra de Dios. Porque cuando compartimos la palabra con historias vividas, ellos nos miran y dicen, ustedes son real. Sí, porque es que no lo aprendimos en una película ni leímos un libro, lo vivimos. Y las experiencias vividas las hemos aplicado según la palabra. Y tenemos la autoridad de Dios porque son rangos que hemos adquirido en el ámbito espiritual para ir y decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí. Pueden ser libres. Y así es como reciben la palabra del Señor. De camino a Siquem, José se enteró que sus hermanos se habían dirigido hacia Dotán, que significa el lugar de justicia o juicio. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos y tramaron un plan para matarlo. Aquí vemos una primera conspiración contra José. Como estamos viendo aquí, la conspiración contra José, como vemos que es un hombre de propósito, los que sabemos la historia de José en la Biblia, igualmente cada uno de nosotros, el enemigo sabe desde el principio que tenemos un propósito, de que si somos rescatados es con un propósito y siempre va a tratar de meternos el pie, de buscar la manera de cómo hacernos caer, pero gracias a la misericordia de Dios, nos provee de personas que tenemos alrededor de nosotros, porque muchas veces nos vamos a lugares a escondernos, pero dice la misma palabra que no importa dónde, puedes ir a lo más bajo del mundo, lo más alto de la tierra, y ahí te va a encontrar Jehová. Siempre ha puesto personas que están al pendiente de darte la palabra, de decirte, mira, ese no es el lugar que tú tienes que estar. Ahora, tienes que ver que tienes que tener el oído prestado para eso, porque el enemigo tiene muchas artimañas, y él siempre ha tenido el mismo plan. Siempre nos va a engañar con lo mismo. Ahora, Dios nos da la receta para que nosotros podamos contrarrestar esa receta que ya tiene Él, que es estar pendiente y activado y en coinonía con el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la libertad para poder seguir peleando esta batalla. Y no olvidando que estamos hechos a imagen y semejanza. Y cuando la gracia de Dios se ve desde lejos, cuando a él lo vieron desde lejos, lo reconocieron, porque la gracia de Dios caminaba con él. Y nosotros, cada uno de nosotros estamos hechos a imagen y semejanza. Y siempre que vayas de un lugar a otro, nota que el papá lo mandó hacia Siquem y los hermanos estaban en otro lugar, en Dotán, que es lugar de justicia, lugar o juicio. Cada vez que tú vas al lugar de justicia, la gracia de Dios te va a acompañar y te van a ver desde lejos. Pero siempre tenemos que tener en mente que la gracia de Dios siempre está con nosotros, porque por eso somos la evidencia, porque la gracia de Dios nunca nos abandonó. Pero cuando Rubén, uno de sus hermanos, oyó el plan, trató de salvar a José. Rubén, teniendo en mente rescatarlo luego, sugirió no matarlo, sino tirarlo en una cisterna en el desierto para que muriese sin ellos ponerle una mano encima. Esto me acuerda en parte una historia de un hermano que está aquí presente y que se presente. Buenas noches, me llamo Noel Alvarado, soy uno de los rescatados por un propósito. Cuando yo me encontraba en el mundo, yo estaba, como muchos de nosotros, perdido también. Y en esos momentos yo llamo a mi hermano Félix, que él estaba en Miami, estaba con su esposa. Ellos, cuando me pongo a hablar con ellos, ellos me dicen, me hablan del Señor. Y yo digo, wow, me está hablando del Señor, wow, que Katy está predicando.
wow, eso me llamó la atención. Creó en mí algo que yo le dije, yo quiero ir para allá. Yo voy a comprar un pasaje, yo me voy a montar en un avión y yo voy para adelante. Y en ese momento caí preso. Caigo preso. En ese momento empieza, wow, me cogieron, pero yo iba a buscar de Dios, ¿qué pasó aquí? Y empieza mi testimonio, parte de ello. Por lo cual en ese momento me quieren sentenciar alto y yo le digo al Señor, dame el tiempo necesario que yo necesito para cambiar en mi vida. No me des ni más ni menos, dame lo que yo necesito. En ese momento me desconecté, caí preso y ahí todo fue a tener un tú a tú con el Señor, a reclamarle, a cuestionarlo, a preguntarle. Yo leía la Biblia y no entendía nada. No sabía de qué leía, quién me corrigiera, quién me pudiera educar. Porque buscaba a alguien y nadie sabía nada. Yo lo único que sabía era arrodillarme, pedirle a Dios, leer. Y las personas se me pegaban y me decían en inglés que tú hacías y yo no sabía decirle más nada, no sabía inglés. Por lo cual, Dios es, todo lo que ha hecho en mi vida es grande. Y aquí vemos una evidencia más de la misericordia de Dios. Y yo puedo secundar en la historia de Noel. ¿Y por qué me recuerdo? Porque recuerdo muy bien esa llamada. Pero antes de esa llamada, Noel, yo conozco a Noel hace más de 20 años. A Noel yo lo conocí en una prisión. Como les dije, desde la calle éramos líderes. Hoy en día estamos liderando para el Señor. Estando en una prisión, él era mi mano derecha. Era mi segundo al mando en la prisión. Hacía fechoría juntamente conmigo en la prisión. Pero hicimos una amistad que hoy en día somos más que amigos, somos como hermanos, ¿sabes? Porque Dios hace esas cosas, te linkea con personas en lugares, porque todos los que están allá adentro son rescatados por un propósito. Desconocemos el propósito, pero hoy en día podemos ver parte del propósito de lo que Dios está haciendo, porque aún no ha terminado. Él habla de esa etapa de su vida, porque no era la primera vez que él había estado preso. Tiene ciertos segmentos que luego estaremos compartiendo, pero esa fue la última vuelta que él dio. Y fue en un momento dado de su vida que le permitió a Dios entrar a su vida. Y me llamaba contento, me acuerdo, yo le daba palabras, le decía por aquí, por allá, por aquí no. Y él compró el pasaje y ya estaba para venir. Y me llama y me dice, me vinieron a buscar. ¿Por qué? Porque como hablábamos ahorita, que cuando José lo quisieron matar, siempre vino el hermano a rescatarlo. Uno quería vender, uno quiso, vamos a venderlo, el otro vamos a tirarlo aquí. Siempre hay una conspiración. Pues el enemigo quiso sacarle algo del pasado, que él sabía que debía, para ponerlo al día. ¿Para qué? Para alinearte a los caminos del Señor. Hoy él lo entiende, en el momento no lo entendía. Me llamó un poco afligido, pero las palabras que me dijo no las olvido, que me dijo, no importa lo que pase, yo no me voy a apartar de los caminos del Señor. Y hoy yo doy testimonio que esa es la evidencia de las palabras dichas por su boca. Judas, otro de sus hermanos, dijo que no ganarían nada con matarlo, que en vez lo vendieran. Y lo vendieron. ¿Conoces esa historia? Judas que lo vendió. Para que tú veas de dónde sale eso. A José también, su hermano Judas, lo vendió. Lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Los hermanos de José le habían quitado la túnica, mataron un cabrito y la mojaron en sangre y se la llevaron a su padre como evidencia de la muerte de José. Ahora, aquí vemos una tentativa de muerte y cómo la evidencia mata creencia. ¿Por qué? Porque el papá podía creer lo que fuese, pero al llevarle la evidencia de la túnica que él le regaló, él reconoció de una que ese era su hijo y él dijo, él está muerto. ¿Por qué? Por una evidencia. Por eso es lo importante de la evidencia. Pero en este caso la evidencia mató creencia. Como otro dicho que dice, dato mata relato. Otra cosa, José fue dado por muerto, pero lo que los hermanos no sabían que él era semilla, él cargaba fruto. Y lo tiraron en una cisterna, dice la Biblia, que no tenía agua, pero había tierra. Y una semilla toca tierra, como es fruto, reverdece. Amén. Amén. Ahí podemos ver también, mis hermanos, cómo cuando tenemos un propósito, nos permite el Señor que toquemos fondo.
Y la evidencia que el enemigo siempre va a utilizar es siempre para proteger lo que es la mentira que él tiene. Te va a llevar a ese sitio a decirte que ya tú no eres nadie, que tú no sirves, que ya tú no tienes ningún propósito, que por eso muchas veces, como vimos el testimonio de nuestro hermano Michael, a veces quieren quitarse hasta la vida. Entras en una cárcel que es una depresión, pero estamos viendo que es una evidencia que es falsa, porque tenemos una evidencia que somos nosotros que sí, Jesús todavía sigue salvando. Jesús sigue todavía rescatando vidas allá afuera y tenemos que darle la oportunidad para que Él siga trabajando en medio de nosotros de esa manera, para que la evidencia del enemigo no florezca, sino la que tiene que florecer es la del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y como decimos siempre, que lo tenemos que recordar, porque el enemigo siempre es repetitivo y no se cansa, está como león rugiente tratando de devorarnos, pues nosotros tenemos que tener la misma energía para decirle lo contrario, que nosotros estamos aquí para pelear por los hermanos que están caídos en el terreno, por hermanos que están en la batalla y el enemigo los tiene acorralados en esa prisión en la que le está diciendo que no sirven. Pero vamos a estar con ellos para eso mismo, porque si lo hicieron conmigo, en el momento dado que yo me encontré también en el suelo, siempre Dios tuvo guerreros, guerreras que estuvieron ahí para levantarme. Si lo hicieron conmigo, igualmente lo pueden hacer con cualquiera que en este momento se sienta en la misma situación. Secundando a mi hermano Juan Carlos, muchos de nosotros nos encontramos en cisternas. Muchos de nosotros pueden tener enfermedades, situaciones, problemas, depresiones, alcoholismo, vicios. Todo el mundo puede tener una cisterna, pero cuando estamos dentro de esa cisterna es donde, bajo desespero, bajo ansiedad, buscamos hacia arriba, mirando, buscando, poder llamar. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Y tocando el tema nuevamente que la evidencia mata creencia, no solamente tiene que ser la cisterna o que si estuvimos presos o no. Hay mucha gente hoy en día, que nosotros que estamos aquí, que tienen en su mente, que creen que cierto familiar, que su hijo no puede cambiar. ¿Por qué? Por falta de evidencia. Porque como siguen viendo lo mismo, dicen, esto no va a cambiar. O tú mismo dices, yo no puedo salir de ese vicio. O yo no puedo hacer tal cosa. ¿Por qué? Por falta de evidencia. Y por falta de esa evidencia ya tú te crees en tu mente de que no hay salida. Pero venimos a decirte que sí se puede. En Cristo Jesús hay libertad. Que si tienes eso en tu mente, la evidencia es cuestión de que tú valides lo que es la palabra del Señor, que la apliques en tu vida. Porque no solamente nosotros podemos tener el relato que tenemos según la cisterna y el tema de cárcel. Mucha gente está encarcelados en sus mentes. Y por falta de evidencia siguen creyendo que no pueden salir de ese lugar. Una vez en Egipto, José fue vendido a Potifar, quien era el oficial de Faraón, rey de Egipto. Dios estaba con José y tenía éxito en todo lo que hacía, mientras servía en la casa de su amo. Potifar pudo notarlo y le agradó de tal magnitud que nombró a José como asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y le dio total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Desde ese día, Dios comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Cuando un ungido llega a un lugar, la bendición siempre lo va a acompañar. Mateo 10, 12, 13 dice, cuando entren en el hogar, bendígalo. Si resulta ser hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. José no conoció a Mateo. José no leyó este versículo. Tampoco lo recitó, pero él reconocía que la gracia de Dios estaba con él. Y Potifar reconoció la gracia de Dios y fue un hogar digno. Por eso la bendición de Dios se mantuvo en casa de Potifar. Aquí estamos viendo una segunda conspiración en cuanto a los que estamos ungidos por el Señor. Siempre vamos a encontrar de que van a haber piedras de tropiezo en nuestro camino. Aquí vemos cómo José fue de bendición para esta casa. Ahora no vamos a hablar solamente de este ministerio para los presos, para la gente que está encarcelada físicamente. Nosotros como iglesia tenemos que también velar por nuestros hermanos, porque el enemigo siempre va a querer hacer lo mismo. Usted de bendición en su casa, usted de bendición en el trabajo, usted de bendición en su familia. El enemigo siempre va a ponerte el panorama peor para que haya eso, haya una conspiración en la cual pues que vas a tener enojo con tu familia, vas a tener desacuerdo y nunca el enemigo va a salirse con la de él cuando tú estás bien parado en la brecha. ¿Sabes? Nos tenemos que estar bien conscientes de lo que nos está pasando.
¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a tratar de atacarnos por lo más bajo. Él no tiene ningún tipo de regla, él no tiene ningún tipo de escrúpulo para tirarnos a nosotros, como decimos en la calle, a la cabeza. Pues igualmente nosotros tenemos que usar la armadura que nos da Dios, que dice en Efesios. ¿Revestirnos con qué? Con el casco, con todo lo que viene siendo un equipo de trabajo para un guerrero, para estar siempre al pendiente de lo que el enemigo nos vaya a atacar. Amén, amén. Eso es así, hermano. Yo, en mi caso, yo puedo secundar en ese aspecto, aunque no tuve mucho tiempo en la cárcel, pero sí pasé por una situación bien crítica cuando andaba en el mundo. Pero sí, yo estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo, que aunque con mi testimonio, donde yo los lleve a los presos, ellos van a, de alguna manera se van a entender de lo que yo estoy hablando por lo que pasé en las calles. Eso es amén. José cargaba la bendición y la casa de Potifar fue bendecida, pero fue tan bendecido que también él era joven y muy apuesto, y la esposa de Potifar comenzó a notar su bendición y empezó a mirarlo con deseos sexuales. Ahora, le empezó a ordenar que se acostara con ella, pero José se negaba. Hasta que un día, mientras José cumplía con sus labores, la esposa de Potifar llegó y lo agarró del manto y le ordenó acostarse con él. Él salió corriendo, se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella. Cuando ella vio que tenía el manto en sus manos, llamó a los de la casa y creó toda una historia que era José el que quería acostarse con ella. Aquí vemos otra conspiración. Otra vez le quitan el manto. Y aquí están mis hermanos para desmenuzar eso un poquito. Ahí vemos, hermano Michael también puede ayudarnos en esa área, pero vemos como José siempre está a que Dios lo esté dirigiendo, porque en todo esto, si nos basamos en la obediencia, nosotros tenemos que ser obedientes para poder caminar como Dios quiere que caminemos, porque cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, siempre vamos a fallar. Siempre nosotros, como estamos dando testimonio, hacemos las cosas en el mundo como que vamos a hacerlo para cuidar mi familia, yo quiero lograr esto porque yo voy a poner bien los míos, pero al fin del día lo que hacemos es que destruimos a veces con nuestras propias manos lo que decimos que amamos. Y esa es la parte que tenemos que ser obedientes a como lo fue José. De la Biblia lo que tenemos que llevarnos es por las cosas y las enseñanzas que nos da. Aquí José lo que estamos viendo que es obediente. Por eso es que la gracia de Dios siempre lo acompaña donde quiera que él estuvo. Tanto en la cisterna, tanto en la casa de Potifar, igualmente donde quiera que fue, siempre la gracia de Dios lo acompañó. So, amén. Vemos, como le decimos nosotros, el trambo que le tiró la esposa de Potifar. Se lo cuenta a su esposo, a su manera. Tú sabes que le va a contar la historia, mujer al fin. No se me ofendan. En esos tiempos, mujeres de esos tiempos, no se me ofendan. Aquí estamos todos somos salvos ya fuimos transformados. Arrepiéntete. Se lo cuenta a su esposo cuando llegó y José fue enviado a la cárcel. Pero Dios estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. José se convirtió en el favorito del encargado de la cárcel. Poco después pusieron a José a cargo de toda la cárcel, de todos los presos. José seguía prosperando aún en la cárcel. Cuando somos materia de bendición, reverdecerás hasta en tu peor estación. Y eso a mí me recuerda un testimonio de mi hermano Michael del Faith Base. Cuéntanos primero qué es Faith Base y tu testimonio. Ok, Dios les bendiga. El Faith Base es un campamento donde es un privilegio, ¿sabes? Ir a ese lugar y se basa en la fe. Dependiendo en tu creencia, tú puedes seguir eso, estudiar eso, sea lo que tú seas. Pues lo que sucedió conmigo fue que yo estaba en otro campamento y en ese campamento fue donde yo acepté al Señor. Y a mí me llama la social y la social me da para escoger. Me dijo, ya llevas aquí cierto tiempo, tienes dos opciones. O esperas y te envío cerca de tu familia o te vas al Faith Base. Pues ella me dio tiempo a decidir, pues
me voy para el dormitorio y en el dormitorio llega la hora del conteo. Y si el que está preso aquí, a la hora del conteo, no se mueve nada. El que se mueva y el que no esté donde tiene que estar, en su celda o en su dormitorio, va castigado, va para la caja o, ¿sabes? So, la cuestión es que Dios me habla. Dios me habla y me dice, ve donde la social y dile que vas para el faith base. Y yo, hombre, al fin empecé a discutir con él ahí sentado y le digo, pero es que es el conteo. Dios, ¿cómo yo voy a hacer esto? Yo no puedo hacer esto. Me van a mandar para la caja, que si empecé a decirle todo lo que es la verdad, lo que le estaba diciendo a Dios. Pero Dios es Dios. Para Dios nada es imposible. Y él me dijo, no, te vas a levantar y vas a ir donde la social. Y yo cogí y tomé la decisión de hacerle caso. So, no me pregunten cómo, pero me levanté, salí del dormitorio, la puerta estaba abierta, no sé cómo. Pasé 3 portones, pasé la torre del guardia que está allá arriba con el rifle. No sé cómo no me vio tampoco. Llego al lugar donde está la social, el oficial sale, me la monta, ¿no? Que tú haces aquí, qué sé yo. Y yo, Dios mío, tú me dijiste que encárgate tú. Y ella va y entra y parece que la social le dijo, sí, está bien. Esperé, me vio. Entonces yo decidí, como José, obedecer a Dios. Y cogí y pedí para el faith base. Y fui para el faith base y en el faith base fui una bendición y fui bendecido. Porque en ese lugar yo logré prepararme para mi salida todos los años que estuve allí. Y no tan solo eso, sino que Dios me dio la gracia y el favor de que yo era la mano derecha del chaplain. Del chaplain. Yo trabajaba con el Chapo. La iglesia me la dejaban a mí solo. Yo la limpiaba, yo escuchaba música, oraba. Y eso es un privilegio bien exagerado allá adentro. Y entonces, y también luego me dejan subir a traer palabra al altar. Luego me ponen encargado de las clases de los latinos y también de los mesiánicos. Eso fue tremenda bendición. So, la gloria es de Dios. Secundando a mi hermano Michael, cuando yo me encontraba en la prisión, yo no sabía leer ni escribir. Yo escribía bien feísimo y leía gagueando. Pero como José fue bendecido en la prisión, yo estaba leyendo y buscando de Dios. Yo decía, yo tengo que leer bien. Yo espero que esto sea mi cuestionamiento con Dios. Y hoy en día yo puedo leer perfectamente, bueno, no perfectamente 100%, pero puedo leer mejor que leía antes. Y puedo leer, puedo escribir, y la gloria es de Dios. Amén. José prospera en la prisión. Un tiempo después, el jefe de coperos y el jefe de panaderos del faraón terminaron en la cárcel. Mientras estaban en la cárcel, una noche tuvieron cada uno un sueño. Al José verlos preocupados, se le acercó y le hablaron de los sueños. José pudo interpretarle los sueños y 3 días después aconteció la interpretación de los mismos. El copero fue restituido a su servicio con el faraón y no se acordó de José. Aquí vemos cómo muchas veces hacemos una buena obra de caridad o buena dádiva, o sea lo que haya sido. Hicimos algo bueno por una persona, pero nos tiran a la nave del olvido. Y aquí nuestros hermanos pueden secundarle eso porque muchas veces no tienes que estar preso para ser olvidado. Muchos de nosotros cuando nos encontramos en la prisión creemos que, olvídate, el teléfono lo tiene que coger la familia, el teléfono lo tiene que coger el pana mío, el teléfono lo tiene que coger la mujer, pero no, nosotros para la sociedad somos una escoria para la sociedad. Nosotros para la sociedad, nosotros nos juzgan por nuestra falta, por lo que hicimos. Ya nosotros para la sociedad ya no pertenecemos a la sociedad. Ya nosotros estamos en una nave del olvido, en el cementerio de los vivos. Nosotros nos encontramos de una manera que pensando que nos tienen que aceptar, que tienen que coger el teléfono, que X o Y, pero a la misma vez la familia sufre.
Nosotros por eso tenemos que seguir buscando y buscando del Señor, porque no hay de otra, tú solo en una prisión. Quien único te va a acompañar a ti en la prisión en esos tiempos va a ser Jesús. Y como compartí al principio, yo fui criado en el Evangelio. Y eso me sirvió a mí de que en la prisión, el tiempo que estuve fuera en solitaria, como dice mi hermano Michael, que es una sección que está 24 horas trancado. Ahí no te llega ni correspondencia. Si no tienes a Dios en tu corazón, lamentablemente vemos que mucha gente no sale de ahí con la mente bien. Mucha gente no sabe ni que uno estuvo preso porque se le cambia a uno hasta el vocabulario. Estar uno solo en una celda que no tiene a veces, muchas veces, como dice uno, lectura. Más si eres boricua, por decir puertorriqueño, y te envían a prisiones acá en los Estados Unidos, el olvido es más grande porque no vas a tener ni visita familiar, el teléfono es bien limitado y volvemos a lo mismo. Eso es lo que quiere el enemigo, darte una encerrona y hacerte ver de que tú no sirves, de que tú no eres nadie, de que nadie te ama. Pero en esa oportunidad del olvido es que tenemos un encuentro verdadero con Dios. Ahí es que podemos sacar a la luz lo que ahora mismo que le puedo aconsejar a los padres a sembrar en los niños. Instruye al niño en su camino para que aun cuando llegue a viejo no sea parte de él. Pero igualmente, cuando esté en esos momentos difíciles, no tiene que acudir a ninguna otra artimaña que el enemigo le ponga, porque si no tienes el conocimiento de Dios, vas a seguir cayendo en cada una de esas trampas que el enemigo te pone. Y ahora nosotros podemos ser bendecidos, que podemos estar aquí dando el testimonio que estamos con vida y que no fuimos una estadística de aquellos que no tuvieron nunca la oportunidad de conocer al Señor. Amén. Quiero compartir dos cositas. Primero, que no tan solo no tan solo es estar encarcelado que terminas en el olvido, sino también hay personas que estando afuera en la libre comunidad por causa de las adicciones, de los vicios y ciertas situaciones que están sucediendo en su vida, ataduras, la familia te rechaza porque a la larga se cansan de ti. Estás viniendo, le robas hasta a tu familia, perdón, le robas hasta a tu familia y empiezas a hacer cosas, fechorías y a comportarte de manera que a la larga tu familia misma te va sacando el cuerpo. Sí, siempre hay alguien, tu mamá o algo que está ahí, pero lo que quiero decir con esto es que también, estando en la libre comunidad, tú puedes estar preso mental y puedes ser olvidado también. Otra cosa, que le servimos a un Dios tan lindo, tan bueno, y a Cristo maravilloso, ¿verdad? Que cuando tú te encuentras en esas prisiones, en esas cárceles, y no tienes a nadie, el Señor es tan lindo que Él envía a los siervos de Él. Como en un momento envió el pastor, que lo conocí allá, él se sacrificó, él viajó 3, 5 horas para ir allá arriba a visitar esa prisión y ahí nos conocimos. Pues gracias a eso y gracias al temor de Él y todos los siervos de Cristo y ser obediente y sacrificarse, su sacrificio no fue en vano. Otra cosa, rapidito, no fue en vano, no. Y también hoy en día eso ha seguido una cadena, porque ahora yo visito las prisiones. Amén. Amén. Y en eso del olvido también es algo que muchas veces comparto con los que están presos. Porque algo que se escucha mucho, un reclamo, el que está preso cuando llama a los familiares. Que es que tú no entiendes que es que yo estoy haciendo tiempo. Pero una realidad es que quien hace tiempo verdaderamente es la familia. Porque solamente el que está preso está ausente de la familia. Y la familia está juntamente haciendo el tiempo, corriendo para aquí, corriendo para allá, viajando para aquí, llevando para allá, pendiente al teléfono. ¿Por qué? Porque el que está adentro piensa que como yo soy el que estoy pillado, tú tienes que correr a la mía. Y uno entiende que por el acto que hizo está pagando, o sea, el acto. Y entonces quieren reclamar por derechos y por cosas. Y eso es una mentalidad errónea que hay. Y yo le hablo esto a los presos, se lo digo. Quien está haciendo tiempo es la familia, no ustedes.
Ustedes están aquí con desayuno, almuerzo y cena. No tienen nada que preocuparse, ni biles que pagar. No tienen que pagar agua, no tienen que pagar luz, están tranquilos y exigen. Y cuando llaman, que yo soy el que estoy haciendo tiempo. Mentira del diablo. El tiempo lo hace la familia. Y lo digo yo porque mi familia hizo tiempo juntamente conmigo. Amén. Estando en el olvido, 2 años después, cuando el mismo faraón tiene unos sueños y estaba bien perturbado, llamó a todos los magos y los sabios de Egipto y ninguno pudo interpretarle los sueños. En ese momento el copero se acordó de José, le contó a Faraón y Faraón mandó a buscarlo de inmediato. José le reveló los sueños a Faraón y sus sugerencias fueron muy bien recibidas. Y le puso por nombre Safnat-Panea, nombre que Faraón le dio a José cuando lo elevó a la autoridad a un puesto próximo al de él, que significa revelador de cosas ocultas. Y Egipto fue bendecido por causa de José. Aquí vemos cómo José ha ido de gloria en gloria y que siempre la gloria postrera es mayor. Sabemos que si quieres gloria tienes que pasar un proceso. Solo ha ido de proceso en proceso, de gloria en gloria. Por eso, si tú estás en un proceso hoy, tranquilo, que tu gloria viene. Si ya viviste una gloria, y tranquilo, que viene un proceso, porque la gloria que viene es mayor. Y así va a seguir la secuencia de Dios. Eso es así, hermano. Yo puedo acordar contigo en ese aspecto, porque en el tiempo que yo estaba en la calle, yo pensaba, el enemigo me ponía en la mente que yo estaba haciendo las cosas bien, pero cuando vine a Cristo y me libertó y se me quitó la venda de los ojos y me hizo libre, entonces yo pienso lo mismo que tú estás pensando ahora y toda la gloria sea para Él. Dios les bendiga. Eso me acuerda a mí una situación en mi vida, donde el enemigo quiso callar la evidencia. Y no voy a dar muchos detalles, pero en un tiempo que pues yo me estaba portando mal, se cansaron de mí y la policía de Puerto Rico me secuestró. Me llevaron a un lugar para matarme, pero Dios no lo permitió. Dios es bueno, yo pude salir de ese lugar vivo, con todo y que yo estaba en las garras del enemigo. Y hasta el día de hoy siempre le daré la gloria a Jehová por eso. Amén. Y eso no termina ahí, porque como le dije, la gloria postrera siempre será mayor. Sabemos la historia de José, ya una vez fue exaltado y cambiaron el nombre, Safnat-Panea, que José estaba a cargo de todo Egipto. Puso su sabiduría en práctica y pudieron tener grano para el tiempo de hambre. Los hermanos de José, cuando llega la hambre, llegan a Egipto a buscar grano. ¿Y con quién se encuentran? Con José. José lo reconoció de una, sus hermanos no lo reconocieron. Pero cuando él se le revela a sus hermanos, como les dije, parafraseando la historia, porque la historia de José tiene mucho para sacar. José le dijo: yo soy tu hermano, a que ustedes vendieron como esclavos. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos. Fue Dios quien me envió antes que ustedes a este lugar a fin de preservarles las vidas. Ahí José reconoció que él había sido rescatado por propósito. En este momento vamos a hacer una dinámica un poco diferente y vamos a abrir un segmento de preguntas. Tengo aquí a mi hermano Juan, tengo a Mile, si puede venirte aquí a este lado para darte préstame un micrófono. ¿Por qué las preguntas? Porque yo sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas de lo que han escuchado, porque le estamos dando solamente ciertas cositas. Y pues en calidad de ustedes se encuentran nuestros hermanos aquí a hacer ciertas preguntas para que usted no se vaya con esa duda. Amén. Amén. Dios los bendiga. ¿Me escuchan bien? Sí. Esta pregunta va para el hermano Félix. Hermano Félix, ¿cómo lleva este tema en tu vida? Pues como le hablé al principio, el nombre de Rescatado por un Propósito, yo lo llevo bien personal. ¿Por qué? Porque yo reconozco que yo fui rescatado. Yo solamente lo que hice fue tocar la cárcel y diría en cuestión de semanas, los que eran mis amigos, todos entraron en guerra. No hay ninguno que yo pueda ahora mismo llamar como está, porque se mataron entre ellos mismos. O sea, que yo hubiera sido posiblemente el primero, porque como tenía cierto liderazgo de porquería, de las cosas que el mundo ofrece, todos al yo caer preso querían lo que yo tenía. ¿Y qué hicieron? Se mataron por nada.
Yo puedo dar testimonio que esto yo lo hago bien personal porque yo reconozco de dónde Dios me sacó. Y por eso sigo predicando que fui rescatado, porque hay muchos que tienen que entender el por qué han sido rescatados. Gloria a Dios. Aleluya, Dios es grande. Esta segunda pregunta va para el hermano Luis Aguilar. Hermano Aguilar, ¿cómo te sientes de servirle a Dios y cuál es tu propósito después de que Él te sacó de las calles? Primeramente me siento agradecido porque Dios ha cambiado mi vida y pues tengo que darle la gloria y toda la honra a Él porque Él fue el que me sacó de la cisterna donde yo estaba. El propósito, después de que Él me sacó de las calles, pues quiero llevar mi testimonio a las cárceles para que ellos se den cuenta de que hay un Dios que sana y restaura. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Esta pregunta es para Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo sería tu vida hoy o dónde tú estarías si no hubieras estado preso y no hubieses conocido a Dios ahí en la cárcel? Una contestación bien fácil y bien rápido. Estuviese ahora mismo muerto. Porque todos los que estamos aquí podemos decir lo mismo en este panel, porque cuando nos encontramos envueltos en delitos y pecados, es la muerte lo que hay. Y siempre decimos, cuando estamos refiriéndonos en cualquier conversación, tenemos dos caminos cuando estamos en el mundo, o la cárcel o la muerte. Y como lo dijiste, tú en la cárcel, si no hubiese estado ahí, por la misericordia de Dios, hubiese sido una estadística de los que estuviese muerto hoy en día. Santo hermano Juan, qué interesante pregunta. Gloria a Dios. Y mi pregunta también va para Juan Carlos. Hermano Juan Carlos, ¿viste a Dios en la cárcel, pero de qué manera? Lo vi en la cárcel y lo sigo viendo hoy por su misericordia, porque estoy vivo. Y sí puedo ver y decirlo y gritarlo a los cuatro vientos que según Jesús le dijo a Lázaro, sal de la tumba, yo estuve muerto en vida y me dio la oportunidad y me dijo, Juan Carlos, sal y estoy aquí para glorificar el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Noel, Dios le bendiga. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué le podrías decir a las personas que no han estado en la cárcel, pero que en su mente lo están? Bueno, que piense que no están solos, que están con un Cristo vivo. Y que cualquier situación que estén pasando, cualquier persona, se acerque a cualquier otra persona, no importa quién sea nosotros, sea alguien de la iglesia, sea cualquier persona, para poder ser escuchado, para escuchar tu situación. Podemos estar para escucharte, no para hablarte, para que tú te desahogues, cualquier problema que tenga cualquier persona. Amén. Esta es una pregunta en general para todos. ¿Cómo demostrarías con hechos la gratitud de lo que Dios hizo contigo? Quiero empezar. Gratitud. Aquí estamos, demostrando lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo. Amén. La contestación. Yo lo demuestro caminando en obediencia y luchando por ser un ejemplo cada día, imitar a Cristo. Amén. Amén. Y esta pregunta es para el hermano Michael. Hermano Michael, nos contaste sobre su crecimiento en Cristo Jesús. Pero ¿cómo usted pudo ser de bendición para otros? Pude ser de bendición que al yo haber pasado por todo lo que pasé, eso fue una escuela para mí, eso me moldeó y me preparó para entonces yo poder ayudar al próximo hermano. Cuando se me acercan, yo les puedo hablar de la palabra primeramente, de un Cristo vivo que salva y nada, ¿sabes? Poder compartir con ellos la información que Dios me ha dado a través de su palabra, que he puesto aquí, renovando mi mente cada día. Y nada, siendo bendición para ellos, compartiendo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es una pregunta en general y es, ¿cómo quieren ser recordados? Yo quiero ser recordado como
hombre, primero un hombre temeroso de Dios. Luego, un hombre que día tras día luchó para mejorar. Y yo quiero ser recordado, que fui un buen padre, un buen abuelo, un buen esposo en Cristo Jesús. Amén. Yo la voy a sacar ¿sabe? En otra manera, como ministerio. ¿Cómo queremos ser recordados? De ninguna manera. Que sea Cristo recordado. No queremos seguidores, sino que sigan a Cristo. Porque todo lo que vamos a hablar es Cristo. Porque quien nos rescató fue Cristo. Quien nos mantiene es Cristo. Pues que recuerden a Cristo. Amén, amén. Pregunta en general. ¿Cómo te proyectas de 5 a 10 años en el servicio de Dios? Según cómo nos proyectamos en lo secular, que queremos entrar en un sitio, pues, o siendo el conserje, y nos vemos en una visión de que queremos ser el manager o queremos ser el gerente de la compañía, igualmente tenemos que hacerlo con los caminos del Señor. Tenemos que empezar, como dice uno, por bajito, pero me veo predicando la palabra del Señor, siendo de bendición para otros hermanos que estén en necesidad. Igualmente que el propósito de este ministerio es eso, que si yo fui rescatado, yo quiero que todos aquellos que se encuentran en la misma situación que en un momento dado me encontré yo, igualmente puedan ser rescatados. Amén. Gloria a Dios. Hermano Félix, cuéntanos, ¿qué tan importante es la obediencia? Eso es lo principal. Gloria a Sin Dios. obediencia no hay nada. ¿Sabes? Eso me acuerda a Deuteronomio cuando dice que te pongo como cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo. Si obedece, si eres obediente a la enseñanza de tu padre. Jesús hablaba de la obediencia. ¿Sabes? Lo que nos dice es, haz esto, haz tal cosa, ¿sabes? Los mandamientos, si amas a tu Dios sobre todas las cosas, si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vamos a hacer nada de las fechorías que nosotros cometimos. Para mí la obediencia es número uno en todo. Si no hay obediencia, no hay nada. Gloria a Dios. Y una pregunta final, que es una pregunta general. Y esto yo le diría a la cherry on top de Milishka. ¿Qué consejo pueden darles a personas aquí presentes que se encuentran en este crecimiento? Los puse nervioso. Okay. Mira, sencillo. Nosotros salimos, como quien dice, de lo vil y lo despreciado nos sacó el Señor y nos tiene aquí en día. Por ende, si tú estás en crecimiento y estás en este lugar, estás en el lugar correcto. Número 2, intimidad con el Señor. Bueno, esa es la número 1, pero como dije otra primero, la intimidad con el Señor lo es todo. Si no tienes intimidad con el Señor, van a pasar años en un lugar. Vas a estar conociendo a Dios como tu pastor te lo predica y nunca verdaderamente vas a conocer a ese Cristo de la historia. ¿Sí? O sea, tienes que chocar verdaderamente con la cruz para tú entender lo que el pastor te predica, lo que nosotros te podemos hablar, lo que cualquier ministro te va a compartir del evangelio. Amén. Yo les aconsejo que perseveren en el camino del Señor, que mantengan su mirada en Cristo, que si en algún momento de su vida se encuentran en la situación de Pedro, que empezó a hundirse cuando el Señor estaba caminando por las aguas, quitó su mirada del Señor y comenzó a hundirse. Pero dice la palabra que en ese momento Pedro gritó, Señor, sálvame. Y Jesucristo no titubeó, eso es ahí automáticamente. Lo agarró y lo salvó. Persevera en los caminos del Señor. No dejes que nada ni nadie te quite tu mirada de Jesucristo. Y si te sientes que te estás hundiendo, grita que allá arriba hay un Cristo y Él te va a escuchar. Ahora yo quiero hacer algo, ¿cómo dice? Darle un torno a esto. ¿Cómo tú te identificas con rescatado por propósito? Gloria a Dios. Esto no estaba en el plan. Me puse nerviosa. Amén. Me siento identificada como una joven que quiere crecer y llevar el evangelio a todo el mundo, visitar las cárceles. Y así como ustedes fueron rescatados, y tal vez yo no fui una mujer, una dama que estuvo en la prisión, pero sí estuvo aquí prisionera.
Y me identifico con esto en querer llevar también el evangelio y decirle, hay un Cristo que sana, un Cristo que salva, hay un Cristo que liberta. Y si a mí me libertó de las garras del enemigo, aleluya, a ustedes también lo pueden hacer. Amén. Amén. Un aplauso a nuestra hermana aquí. Bueno, ahora cerrando el segmento de preguntas, vamos ahora a otro tema que es el cierre, que es el caso de la muerte. Porque hubo una muerte que cambió todo. Hubo una muerte por la cual hoy en día estamos aquí presentes. Y no sé si han visto noticias que hoy en día casos de 1950 se están esclareciendo hoy por el ADN, por sangre que dejaron. Y hubo uno que derramó la sangre hace 2000 años. Y todavía al sol de hoy sigue haciendo justicia. Cerrando el tema de José. José siempre fue el favorito. Hacía todo lo que su padre le pidiera. Caminaba con favor y gracia de Dios. Eso ocasionó que conspiraran en contra de él. Lo traicionaron y lo vendieran. A causa de la conspiración, José fue exaltado en autoridad a un puesto debajo de Faraón y le fue dado por nombre Safnat Panea, que significa revelador del oculto. José fue traicionado, vendido y procesado con el propósito de preservarle la vida a los suyos. José cambió la historia en Egipto. La historia se repite, pero en parte, porque no pasó lo mismo. La Biblia o los eruditos dicen que de 1700 a 1800 años después tenemos a otro favorito, que todo lo que hacía o hablaba era lo que su padre le decía. Siempre estaba al pendiente de los negocios de su padre, pero también hubo conspiración en contra de él. Él fue traicionado, vendido y crucificado. Amén. Aquí podemos ver, hermano, como en esta historia que podemos ahora enlazarla, la de José, con la del Señor Jesucristo. Igual como a José, que fue traicionado, fue vendido por sus hermanos y llevado hasta la prisión. En la historia de Jesús vemos cómo el pueblo lo traicionó, cómo los fariseos le levantaron falso testimonio y murió en la cruz del Calvario. Esa muerte es la que nos tiene aquí hoy a nosotros vivos. Esa muerte es la que nos tiene a nosotros aquí dando testimonio de que hay un Dios vivo y de poder, que hace más de 2000 años sigue levantando a cada aquel que se encuentra en el suelo, a cada aquel que ahora podemos decir nosotros. José estuvo en aquella época, pero tenemos un evangelio vivo aquí ahora, que somos nosotros los hermanos, que venimos rescatados tanto de la prisión como de las calles, que tenemos una oportunidad de decir de que aquel que rescató a José en la prisión, el que estuvo con Jesús en el momento de que murió en la cruz del Calvario, todavía hoy vive, todavía hoy tiene poder, todavía hoy nos da la oportunidad de que podemos seguirlo. Y la palabra importante aquí es que somos una evidencia, pero tenemos que seguir ¿qué? Obediencia, porque si no tenemos obediencia, desviamos la mirada, vamos a caer. Y no lo estoy diciendo porque haya caído otro, porque yo mismo testimonio vivo, cuando desvío la mirada que caemos, entonces que después tenemos que estar pendientes a que la cruz todavía sigue ahí. Él murió por nosotros y seguirá ahí para nosotros, pero tenemos que ser obedientes. No podemos permitir que el enemigo siga queriendo matar la evidencia, porque como quiere callarnos cada vez que nos arrincona en la esquina, cada vez que nos hace sentir que no somos nadie, cada vez que viene con una tentación y cuando no estamos bien parados nos caemos. Pero tenemos que estar firmes más que todo en la palabra del Señor. Seguir entonces como esto. Este ministerio es para eso, para ayudarnos unos a los otros.
porque sabemos que no podemos hacer esto solo. Primeramente necesitamos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí en la tierra necesitamos también a los hermanos que nos acompañen, aquel que puede decir, como dice la palabra, si mi hermano Michael se cae, yo estoy ahí para estar con él, para llorar con él, para levantarlo, para que cuando él se sienta que necesita un consejo, yo poder llevarlo, para que mi hermano, si no está en el momento, porque no es nada más con oración, mis hermanos, tenemos que estar pendientes también en la necesidad física que tenga cada uno de nosotros. Estamos muchas veces enfocados en estar en las calles, pero vamos a comenzar con nosotros mismos en el hogar, en la casa, que está en la casa de nosotros. Vamos a levantar a nuestros hermanos, porque muchas veces nos sentimos que intimidados por el enemigo y no tenemos fuerza para ir a decirle al que está al lado mío, mira, necesito. Pero sí vamos a tener que abrir nuestra boca para saber que tenemos hermanos que nos van a levantar, que nos van a ayudar, y más que todo tenemos a Dios y unos buenos pastores, porque tenemos que testificar eso, que nos guían por la verdadera enseñanza. Gracias le doy también a Dios en este momento, aprovechar, porque en el momento que yo estuve caído, vinieron personas, como dije al principio, que estuvieron orando por mí, que estuvieron siempre al pendiente de decir, oye guerrero, Dios no te salvó a ti por gusto. Tú no estuviste ahí caído en la prisión 19 años por gusto. Tú tienes que traer el testimonio tuyo para que la gente sepa que Dios todavía ama a esas personas, aunque hayan pasado la situación que hayan pasado. Inclusive hermanos de esta iglesia, pero no vamos a seguir diciendo nombre, porque en lo oculto que están orando, esas oraciones llegan. Esas oraciones están al pendiente siempre de nosotros donde quiera que vamos. Nos libran de todo mal, nos libran de cualquier accidente, de cualquier situación que tenemos en las calles. Y muchas veces creemos que es suerte. Nosotros no corremos con suerte. Nosotros corremos por el Espíritu que nos guía y por esa esperanza que siempre tenemos en Cristo Jesús. Y eso es amén. Fue crucificado y dado por muerto, pero resucitó al tercer día, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. A José lo exaltaron hasta el segundo debajo de Faraón, pero a este lo exaltaron hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. A José le pusieron Safnat Panea, revelador del oculto, pero a este le pusieron nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el Salvador, se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. José cambió la historia en Egipto al preservar a los suyos, pero Jesús cambió la historia a la humanidad a traer vida y vida en abundancia. Ahora, a mí me gustaría hacer un llamado. Si de alguna manera, primero, si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesús, de ese que le dieron nombre sobre todo nombre, aquel que venimos hablando, pregonando cada uno de nosotros, que nos libertó y nos estableció y nos tiene aquí firme en Él. Si lo conoces y te apartaste y necesitas reconciliarte, este es el día que el Señor hizo para ti. Tú eres el favorito de tu Padre y Él tiene una túnica especial para ti. Si hay alguien en este lugar, queremos orar por ti. Si estamos todos bien, a mí me gustaría que se pongan todos de pie donde están, porque yo sé que todos hemos sido rescatados por algo en algún momento. Y si me puede acompañar el grupo de adoración para adorar al Señor, para exaltarle, porque Él nos rescató por propósito. Y el enemigo trató de matar la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Que tú estás en este lugar. A Jesús lo dieron por muerto, pero fue la victoria más grande de la historia. Y tú estar aquí hoy es victoria, porque no pudieron matarte. Sigues vivo y eres evidencia. Y este es el momento de agradecerle a Dios. Yo sé que aquí, más que diría a todos, reconocemos que Dios nos rescató de algo en un momento dado. Y gracias a ese propósito nos encontramos en este lugar.
Así, ahí donde tú estés, alzale las manos, cierra tus ojos como tú quieras hacerle. Pero vamos a exaltarle al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Oh, Espíritu Santo. Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Tú eres tú, mi escondite. Mi Gracias, escondite es tu presencia. Gracias, Señor. Solo Adoramos quiero tu nombre, ver tu rostro. Gloria a tu nombre, Jesús. Y Te damos gracias en esta hora, Padre, por habernos permitido, Señor, haber traído tu mensaje, Padre. Que tu palabra, Señor, salga a hacer el trabajo por el cual ha sido enviada, Señor. Y que aquel que estuvo necesitado, Señor, sea ahora restaurado. Que necesita, Señor, consuelo. Consuélalo, Espíritu Santo de Dios. En tus manos estamos, Padre amado. Glorifica tu nombre una vez más en medio de tu pueblo, Jehová. nadie como tú. A ti te adoramos, Rey. Amén. Grande y poderoso, mi Padre.